Amigos, bienvenidos una vez más a su programa En Síntesis. Soy Jorge Cavazos. Es un gusto darles la bienvenida a este episodio número 9 de ya nuestra cuarta temporada. Pueden creerlo, ha avanzado el tiempo muy rápido y damos gracias a Dios porque hasta aquí ustedes nos han acompañado. Sean bienvenidos. Y bien, vamos a continuar con nuestro estudio de este tema que estamos abordando acerca de cómo estudiar las profecías. Si hasta aquí nos has acompañado, seguramente has aprendido ya muchos principios fundamentales para comprender las profecías de la Biblia. Y el día de hoy vamos a abordar una temática bien interesante que da continuidad a lo que ya hemos estado hablando sobre el libro de los Salmos. Y en esta ocasión tengo como invitados a dos muchachos, dos estudiantes de la Universidad de Navojoa, y quiero darles el tiempo para que ellos puedan presentarse y que los podamos conocer. Ok, pues mi nombre es Isa Victoria Aguilar, soy de Los Mochis, Sinaloa, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y pues estoy en mi segundo año. Tu segundo año, muy bien. Entonces algo que extraño mucho pues es principalmente mi familia. Tu familia. Pero también hay veces que extraño mucho, cuando estaba en mi ciudad, yo estaba en una orquesta. Entonces la verdad es que extraño mucho pertenecer a esa agrupación. Ok. ¿Qué instrumento tocas, Isa? Toco el violoncello. Ujú. El violonchelo. Ok. Sí. ¿Desde qué edad lo tocas? Desde los 13 años. ¿En serio? Aproximadamente, sí. Ok. Qué bueno. Los Mochis, para ponernos en contexto, está muy cerca aquí de Navojoa, me imagino. ¿Cuántas horas haces? Sí, está como a 2 horas. 2 horas. ¿De tanto en tanto tienes oportunidad de ir a visitar a tu familia? Sí, de vez en cuando. ¡Qué bueno! Bueno, pues qué bueno. Sigue aprovechando esas oportunidades. Qué bueno que estás acá, Isa. Bienvenida. Seguimos con nuestro amigo. Bueno, mi nombre es Santiago Villanueva Pequeño. Yo estudio aquí en Navojoa la carrera de teología. Para los que no sepan qué es teología, es el estudio de la palabra de Dios, ¿no? El estudio de Dios. Y me estoy preparando para ser un pastor de iglesia, o así lo conocen en nuestra carrera. Uh-huh. Y yo yo residí mucho tiempo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí crecí, mis padres son de ahí, así que en mi sangre llevo pues sangre regiomontana. Sangre regia. Así es. Te iba a hacer una pregunta, pero te voy a meter en un predicamento. Mejor no te voy a preguntar sobre a qué equipo de fútbol le vas, porque no queremos aquí entrar en debate. Capaz que los amigos le van a uno, a otro, y bueno, vamos a estar mejor así. Eres de Monterrey, la ciudad de las montañas, la Sultana del Norte. Así es. Qué linda ciudad. No tengo el gusto de conocer Los Mochis, me imagino que es bonita también, que es linda, que tiene lo suyo. Tengo mucha más familiaridad con Monterrey, familiares míos viven ahí, mi hermano vive ahí, y es una ciudad siempre muy agitada, con muchas calles y avenidas, una gran metrópoli, sí, donde vive gente muy trabajadora y gente linda. Y mandamos un saludo a los amigos que nos escuchan en Monterrey y también en Los Mochis, Sinaloa. Amigos, gracias por estar acá. Hace un momento les daba la bienvenida y les agradezco nuevamente por su tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de este famosísimo libro de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Quién no ha leído el libro de los Salmos? Yo pienso que el libro de los Salmos es de los libros más famosos en toda la Biblia, ¿no? Se cantan los Salmos, se oran los Salmos, se estudian los Salmos y gran parte de la teología del Nuevo Testamento está basada en los Salmos. Aparte de que es el libro más grande de toda la Biblia, 150 capítulos, es un libro que contiene mucha información sobre Dios, sobre la revelación de Dios y sobre el ser humano, sobre las emociones, sobre nuestros estados de ánimo. La Biblia en los Salmos describe a Dios como un pastor que cuida sus ovejas, como aquella ave que debajo de sus alas cubre a sus polluelos. Es decir, Dios se refleja en los Salmos de manera maravillosa. Y es lo que vamos a estar nosotros aquí abordando. Y vamos a hacerlo a partir de un par de salmos
Obviamente no lo vamos a estudiar todo en esta ocasión, pero quisiera, Isa, pedirte, si tienes tu Biblia contigo, que puedas acompañarnos y puedas leer, por favor, el Salmo capítulo 46, versículo 10. Vamos a comenzar con ese versículo, ¿está bien? Vamos primero a escucharlo, Isa, Salmo 46, 10, y enseguida vamos a dialogar sobre eso un momento. ¿Lo tienes? Por Sí. favor. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Gracias, Isa. Me encanta este pasaje, pero presenta un gran desafío para mí. No sé, Santiago, cómo te consideres, cómo sea tu personalidad, pero ¿qué tan fácil es para ti guardar silencio cuando ves una injusticia o cuando sientes que una persona está diciendo algo que no es lo correcto y tú quieres dar tu punto de vista, o cuando quieres tú quejarte de algo con alguien? ¿Cuán fácil para ti o cuán difícil es estar en silencio? Dice el Salmo 46, quedarte quieto. ¿Cómo te sentirías ante un escenario así? Bueno, en lo particular yo creo que sería difícil. Sería difícil, yo creo que para la mayoría de personas sería difícil, ya que pues por la presión de los grupos, ¿no? De las amistades, de lo que pueda pasar, lo que pueda suceder después. Bueno, yo me considero una persona que piensa mucho, ¿no? Piensa mucho a futuro de lo que puede ocurrir. Te proyectas mucho hacia adelante. Así es, me proyecto mucho hacia el futuro. Y siento que si algún día yo veo un caso tipo así como ese, quedarme callado para mí sería una de las mejores opciones, ¿no? Porque si yo pienso más a futuro, si yo llego a decir eso, yo llegaría a pensar qué me harán los de arriba o qué consecuencias podría tener mi estancia, ¿no? En aquel lugar, o cómo afectarían mis relaciones personales, ¿no? Con mis amigos, con mi grupo social, con mi entorno, así es. Entonces, sería difícil, pero para eso yo le pediría dirección a Dios, ¿no? Para que me dirija, para saber qué decisión tomar, de qué manera decir las cosas y a quién decírselas, ¿no? Okay. O sea, tú reconoces, Santiago, que tienes una personalidad que te cuesta a veces, digamos, limitarte en tus expresiones, pero al mismo tiempo reconoces que no siempre cuando tú intervienes estás tomando una decisión correcta, sino que a veces es mejor guardar silencio, como dice el Salmo. Qué interesante. Isa, en tu caso, ¿cómo te consideras? Digamos, por ejemplo, que estás en una clase, no sé qué materias puedas llevar, pero supongamos matemáticas, porque sé que los ingenieros llevan muchas matemáticas. Estás en matemáticas y de pronto el maestro hace una pregunta. Y es una pregunta que pues nadie se sabe. Todos tus compañeros están en silencio, pero tú crees saber la respuesta, pero no estás tan segura. ¿Tú eres de las que participa, de las que dice las cosas o de las que mejor con cautela a ver qué dicen los demás? ¿Cómo te consideras, Isa? Pues yo siento que mi personalidad es un poco más como introvertida. ¿Introvertida? Y cuando yo no estoy segura de una respuesta, no. No lo dices. No vaya a ser que estés equivocada. Al menos que, por ejemplo, vea yo que nadie responde algo, entonces yo sí como que tiendo ok, pues como nadie dice nada, yo creo que voy a responder a ver, pues qué tal, o a ver si alguien más se anima también a responder algo, pero si no sé la respuesta como bien, como que me da inseguridad decirte. Entonces, pues hay veces que sí, ok, pues no sé, pregunté al profe de matemáticas algo de que no, pues cuánto es esto por esto. Entonces hay veces que la pienso mucho, pero lo digo, pero como que sí me da como que cierta inseguridad. Ok, ahora imagínense esto, yo pienso que yo me identifico con ustedes también, yo soy de las personas que no le gusta quedarse callado, pero al mismo tiempo digo, a veces en cuántos problemas no me he metido justamente por no quedarme callado. Entonces es un problema muy típico del ser humano. Ahora imagínense a Dios. Dice el Salmo 46:10, estén quietos, es decir, estén en silencio, contemplen la gloria de Dios. Muchas veces como seres humanos nos gusta mucho levantar la vista al cielo y decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro?
¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué reprobé si me esforcé? ¿Por qué pasó esto? Y estamos bombardeando a Dios con muchas preguntas. Pero no hemos entendido quizá como seres humanos que cuando Dios nos pide que confiemos en Él y hagamos la parte que nos toca a nosotros hacer, Él va a tener el resultado a su tiempo. O sea, ¿cuántos problemas los seres humanos nos hubiéramos podido evitar si no hubiéramos intentado ayudar a Dios? Y se me viene el caso de Abraham. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Abraham en la Biblia? El padre de la fe, ¿verdad? Abraham, Dios le dijo que iba a tener un hijo, pero el hijo no llegaba. Y ya pasaron casi 25 años desde que Dios le dijo esa promesa y el hijo no llegaba a Santiago. Entonces, es interesante, ¿no? Que cuando el hijo llega, el hijo de la promesa, que es Isaac, ya Abraham había tenido otro hijo, que no era el hijo de la promesa. Dios no tenía planes en ese sentido, pero Dios condescendió por amor a Abraham para bendecir a Ismael. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Abraham y Sara no hubieran intentado ayudar a Dios y hubiesen estado, como dice el Salmo 46:10, en silencio, estad quietos? Ahora, es interesante que este mismo salmo dice también, Isa, en los primeros versículos, no sé si puedes ayudarnos, por favor, nuevamente, tú que tienes ahí tu Biblia abierta y ubicada en el Salmo 46, nos puedas ayudar a leer el versículo número 1 y 2, por favor, también de ese salmo. Sí, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hemos visto en películas lo difícil que es controlar la naturaleza, los tsunamis, las olas, los terremotos, los cataclismos naturales, etc. Pero aquí dice el versículo, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se vayan al mar, aunque haya cualquier tipo de crisis, es el versículo 1, Isa, Dios es ¿qué cosa? Nuestro amparo y Fortaleza. Y nuestra fortaleza, Santiago. Es decir, es fácil alabar a Dios cuando las cosas van bien, cuando hay salud, cuando hay fuerza, cuando sacamos dieces, cuando mamá y papá están bien, cuando nos mandan dinero, cuando hay recursos. Es fácil. Pero aquí dice el Salmo, cuando las cosas se tornen difícil, ¿qué hay que hacer? Hay que confiar en Dios, porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿Qué opinas tú, Santiago, de una persona que hace lo bueno, que ama a Dios, que sirve a Dios, que va a la iglesia, que hace cosas buenas, pero le va mal? Lo despiden del trabajo, lo asaltan, se enferma. ¿Cómo crees que se pueda sentir una persona en su vida espiritual cuando se enfrenta ante crisis por ser fiel a Dios? Pues, O ponte tú en el papel, si fueras tú, ¿cómo te sentiría? pues, yo me sentiría pensativo, ¿no? Preguntándome por qué Dios, por qué me pasa esto a mí. Si yo, pues, te soy fiel, leo mi Biblia todos los días, ¿por qué? Y precisamente, particularmente, ando en una situación tipo, En serio, yo lo dije solamente al azar, yo no te sé nada, ¿ok? No estoy seguro de qué estás pasando, pero estás atravesando un momento como estos. sí, yo creo que el Señor me está hablando por En medio- serio, vaya, qué Sí, interesante. sí. Pues yo me pregunto, digo, ¿por qué el Señor, no? ¿Por qué a mí? Pero siento que son en esas ocasiones especiales cuando Dios pone a prueba tu fe, cuando tienes que aprender a serle fiel, ¿no? No solo en lo bueno, sino también en las pruebas, en lo malo que te esté sucediendo. Y como usted dice, si aquella persona es un buen cristiano, no va a la iglesia, sabe de doctrina, sabe de toda la palabra de Dios, entonces ese cristiano también debería de saber que Dios, te cuida, ¿no? En cualquier momento y además pone pruebas, ¿no? Para probar tu fe. Bueno, eso es lo que yo pienso, es mi punto de vista. Correcto, y se me viene a la mente un canto
y a lo mejor ustedes que les gusta la música, bueno, no te pregunté, pero tengo entendido que tú también tocas instrumentos. Sí, ¿Qué así es. instrumentos tocas, Santiago? Yo toco el violín y bueno, ese es mi instrumento principal. Ok. Lo llevo estudiando desde los 6 años más o menos. Wow, Sí, excelente. 6 años. Seguramente han escuchado un canto muy famoso en los últimos años que habla sobre el personaje de Job, me parece. Y la última parte del coro dice, decido ser fiel aunque no entienda el por qué. Así es. Y esa frase me parece que es poderosa, ¿no? Y eso es justamente lo que la Biblia dice que es fe. Fe es creer lo que no ves, confiar en lo que no entiendes. Ahora, Isa, supongamos que tú practicas horas para tocar una pieza en algún concierto y de pronto llegas al concierto y no sabes qué hacer. Se te rompe una cuerda del cello, no sé cuántas cuerdas tenga, pero se te rompe una cuerda del cello, Sí. se te pierde, ¿cómo le llamas? El arco. Se te pierde el arco, o sea, te pasa todo lo malo que te pueda pasar te sucede. Pero es un momento, ¿cómo te sentirías ante una circunstancia así? Pues yo me sentiría como que muy, como, como que no sabría qué hacer, como, de hecho una vez También te pasó, no me digas que te pasó. sí, Estoy diciéndolo hipotéticamente, pero a ver, cuéntanos, ¿qué sí, sucedió? pero hace poco, como el año, bueno, no importa. En una ocasión en Navidad iba a tocar, entonces estaba tocando con un cello que me habían prestado, no era el mío. Entonces yo lo dejé en la parte de enfrente de la iglesia y yo estaba atrás. Entonces mi papá me dijo, oye, pues te lo llevo para que tú lo afines, porque no, para que yo no caminara, pues entonces ya dice, me lo lleva. Y cuando llega me dice, es que no sé qué pasó y mira cómo está. Y entonces traía el cello, pero las cuerdas estaban todas flojas y el puente, que es una parte que detiene las cuerdas, pues la presión de las cuerdas Ajá. estaba pues fuera, no estaba en el cello, entonces pues se salió y ahí me da mucho como que ya era el momento de pasar a tocar. Entonces pues lo único que tuve que hacer pues lo primero que hice pues fue tratar de volver a poner el puente en el cello. Entonces ¿Verdad? en alguna situación así uno siempre tiene que estar preparado. Una cuerda, pues siempre tiene que tener repuesto. Incluso del arco también hay unos que tienen doble. Dos. Por si acaso, siempre tienes que tener un repuesto. Entonces, para cualquier situación así, tú tienes que estar listo. Bueno, ese es un muy buen consejo para todos los músicos, ¿no? Sí. Que siempre estén preparados. Pero digamos que ese día no estás preparada y te ocurre esto. ¿Te sentirías desafiada? Pues sí, ¿Te sentirías con muchas preguntas? sí sería como que, pues, ¿por qué justo? ¿Qué le dirías a Dios, por ejemplo? O sea, tú ensayaste días enteros. No sé cuántas horas suelas practicar, pero practicas el doble. No sé, 8 horas al día o más, practicas, y te ocurre eso en el momento más, relevante. ¿Qué le dirías? ¿Cómo te acercarías a Dios ante esas circunstancias? ¿Qué le dirías? Me sentiría como que muy decepcionada. O sea, a pesar de todo el esfuerzo que realicé, como que llega el momento en el que puedo demostrar todo mi tiempo que invertí y que no lo puedo hacer, sí me sentiría como que muy decepcionada, como que pues mi oración sería como que, Señor, pues tal vez no era el momento de tocar, no era mi momento, no sé. Y la verdad es que me siento pues triste porque yo quería realizar o sea, me estoy preparando para tener esa participación y pues no la voy a tener, entonces pues sí, me siento triste. Y fíjate qué bueno que lo mencionas, que tú le dirías eso a Dios, porque justamente la oración es eso. La oración es decirle a Dios justamente cómo te sientes. Y por ejemplo, si a nuestros amigos le hablamos y le decimos, oye, me siento así, me siento mal, mi maestro no me entiende, me pasó esto, salí bajo en un examen. De eso mismo es la oración, decirle a Dios justamente, estoy decepcionada, Dios, ¿por qué me pasó esto? Estoy triste, ¿por qué permitiste que pasara eso? Y yo pienso, amigos, que Dios no es como que está allá arriba diciendo, me faltaste el respeto. No, cuando lo hacemos con sinceridad y es lo que hay en el corazón, Dios nos calma, dice, tranquilo, yo sé por qué pasó, Así es. confía, algo bueno va a salir de esto. O sea, tú no puedes ver a futuro que algo bueno pueda salir de eso. Tampoco tú, Santiago.
Pero la promesa del Salmo 46 es, estad quietos, esperen en mí. Yo soy Dios, yo soy exaltado en las naciones. Y es que realmente, muchachos, ustedes están muy jóvenes, pero cuando ustedes avancen en su vida se van a dar cuenta que hay muchas preguntas que no tienen respuesta y que hay muchas circunstancias que por más fuerte que sea tu fe, te van a hacer temblar. Y uno tiene que saber que no tienes que tener las respuestas a todo lo que ocurre, pero sí confiar en que si Dios prometió estar conmigo y darme respuesta en su momento, Él lo va a cumplir. Y de eso es el Salmo 46. Pues a mí me encanta. De hecho, yo investigando acerca del Salmo 46, cuando dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿no? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo investigando acerca de este Salmo, precisamente fue el que Martín Lutero agarró para crear su canto Castillo Fuerte. Castillo Fuerte, el himno nuestro 400. Dios. De hecho, Martín Lutero, pues, fue un protestante de la Reforma Protestante. Lo podemos encontrar en diversos libros de historia. Y él fue un personaje, pues, muy renombrado, ¿no? En aquella época, en aquella historia, fue una lucha contra los católicos, ¿no? Y él fue el que crea este canto, Castillo Fuerte es mi Dios, a través del Salmo 46. Y es algo muy, muy interesante, muy sorprendente. Sí, Martín Lutero, qué bueno que lo mencionas. Eso enriquece mucho nuestro diálogo. Justamente lo que tú dices, Martín Lutero fue un predicador, pero también fue un compositor de himnos. En ese sentido, es que tomando esta imagen del Salmo 46, como bien apuntas, él lleva la mente de la gente a confiar en Dios como aquel que vive dentro de una fortaleza. En aquellos años, un castillo es una fortaleza inexpugnable, o sea, nadie puede entrar. Las lluvias no le hacen nada, los truenos no le hacen nada, porque está hecho en roca. Entonces creo que el mensaje de ese canto es, no tienes que temer a nada ni a nadie si estás del lado de Dios. Me parece que eso fue un comentario muy interesante. Ahora, amigos, hay otro asunto que a mí me llama mucho la atención con respecto a los salmos, y voy a pasar al otro salmo. Tenía otra pregunta antes, pero voy a brincarme porque quiero llegar a este punto que creo que es fundamental. El Salmo capítulo 47. El salmo siguiente. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Ahora te pido a ti, Santiago, que nos ayudes a leer el Salmo capítulo 47 y vamos a considerar los versículos del 1 al 4, por favor, Santiago, si puedes leerlo. Dice Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, a quien amó. Es interesante que todo este salmo, el Salmo 47, por ejemplo, también versículos 5, 6, 7, inclusive el 8, hablan de la justicia de Dios como aquel que tiene todo bajo su control. Y es bien interesante porque esto trae a mi mente la promesa de la segunda venida de Jesús. A ver, Isa, cuéntanos un poco qué sucesos van a ocurrir cuando Cristo venga. Has escuchado la segunda venida de Jesús, a lo mejor desde que eras niña, jovencita, hasta ahora, tu juventud. ¿Qué nos puedes decir sobre la segunda venida de Jesús? ¿Qué sucesos van a ocurrir? Por ejemplo, si yo estoy vivo y soy justo, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar conmigo? O si yo ya me morí, pero creí en Cristo y Cristo viene, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Puedes ponernos un poquito en contexto? Ok, pues la segunda venida va a ser algo muy, pues muy impactante que vamos a poder ver. Las personas que estén vivas, pues lo primero que vamos a poder ver, observarlo, va a ser algo muy grande. Entonces, pues creo que lo primero es las personas que ya están descansando van a ser resucitadas. Y ahí todos vamos a reconocer también a Jesús. Y entonces pues creo que de ahí vamos a empezar
Jesús va va a venir por nosotros y a todas aquellas personas justas que seguimos nos va a venir a salvar. Ajá. Que Entonces, creímos en Él, que le amamos, nos va a salvar. sí. Entonces aquí todas aquellas personas que van a ser salvadas, vamos a ser llevadas con Él. Ujú. Es eso último lo que quería que mencionaras, y qué bueno que lo hiciste. Porque dice la Escritura, Isa, que tú seguramente tienes en mente ese texto de Pablo, que dice que cuando Jesucristo venga, Él va a mandar a sus ángeles a recoger a su pueblo y vamos a ser llevados en las nubes a Cristo para estar siempre con el Señor. Y eso lo dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Pero algo muy interesante, ¿qué va a pasar con Jesús? Él, ¿qué cosa? No va No va a tocar la No va a poner sus pies, correcto. No va a poner sus pies en tierra. Eso va a ser en la segunda venida. Después de la segunda venida va a ocurrir el milenio, que dice Apocalipsis 20, y después va a ocurrir, Santiago, ¿qué cosa? La tercera venida. Qué interesante. No siempre hablamos de la tercera venida de Jesús. Nos quedamos a veces con la segunda venida de Jesús, pero bíblicamente entendemos que en la segunda venida de Jesús no se va a destruir el pecado. Ojo con esto. El pecado no va a terminar en la segunda venida de Jesús. El pecado va a desaparecer hasta la tercera venida de Jesús. Cuando Jesucristo con fuego purifique este planeta. Pero lo interesante de esto es que a diferencia de la segunda venida de Jesús, donde Jesús no va a tocar la tierra, ¿qué sí va a hacer Jesús en la tercera venida, Santiago? Pues en la tercera venida yo tengo entendido que es cuando sea la tierra nueva, ¿no? En el Ujú. Cristo haga nuevas ahora sí todas las cosas. Pero en ese periodo del milenio, el diablo va a estar encerrado, ¿no? En la tierra. Y es cuando se va a librar una batalla, ¿no? En la tercera venida es cuando se libra la batalla. Ahora sí, entre los malos, los El último justos, esfuerzo de los malos por tratar por tratar de conquistar de la destruir Nueva la Jerusalén. ciudad santa, Así es. correcto. Y por ejemplo, cuando Jesucristo termine con todos los pecadores, cuando Satanás sea destruido, el mundo sea purificado, dice la Escritura en Zacarías capítulo 14 que Él va a poner sus pies en un lugar específico. ¿Te acuerdas? Pregúntale a Isa ahí que te ayude. ¿En qué lugar, Isa? Sí, dice que Jesús va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Correcto. Entonces, Ahora, en la segunda venida Jesús no tocó no tocó la tierra. Pero en la tercera venida sí va a tocar la tierra. Entonces es bien interesante, ¿no? A veces podríamos pensar son detalles insignificantes. No, la Biblia no pone detalles insignificantes. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, el hecho de que nos diga que no va a poner su pie sobre tierra, que no va a tocar la tierra, que va a estar en el aire, es una advertencia para que evitemos creer en aquellas especulaciones que van a surgir previo a su segunda venida. Que ya vino Jesús, está en tal parte, ya llegó Jesús, está en Sudamérica, está en Asia, está en África, etcétera. Pero Jesús no va a tocar la tierra cuando Él venga por segunda vez. Esa es una señal que debemos nosotros tener muy en cuenta para evitar ser engañados. Y cuando Jesucristo regrese, Isa, tú lo mencionaste, los muertos en Cristo se van a resucitar. Qué interesante y qué glorioso momento será aquel. Y el Salmo 47, justamente, Santiago, lo que leíste, dice el versículo 2, Jehová el Altísimo es temible, está más allá de nuestro sueño, de nuestra imaginación, es Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies, etcétera. Es interesante que el Salmo 47 describe a Dios como nuestro Rey. Ujú. Y déjame agregar, disculpe. Claro que sí, claro. Esto es un diálogo. Recuerden que ustedes en cualquier momento pueden interrumpir, no pasa nada. Dime, Santiago. Un comentario es que, de hecho, en la antigüedad, aquellos reyes que conquistaban a las naciones ponían como tradición, era de poner sus pies sobre sus enemigos, era Ujú. pisar a sus enemigos, y justamente eso lo hacía el rey y todo su pueblo. Entonces, de hecho, aquí en mi Biblia yo tengo escrito: someterá a los pueblos debajo de nuestros pies.
Los reyes victoriosos solían demostrar su victoria pisando sobre sus prisioneros, ya que el rey había triunfado y con él triunfaron también aquellos que le pertenecen. Y fíjese qué bonito, ¿no? Hace referencia a que aquellos que le pertenecen al rey son los que van a triunfar juntamente con él. Ahora, la pregunta sería, volviendo a lo de Jesús en su segunda venida, ¿por qué Jesús no pone sus pies en tierra? Es porque todavía no está consumado totalmente el plan de redención, porque hasta que no sea erradicado el pecado, Jesús va a reclamar totalmente su soberanía, su dominio sobre la tierra, porque aunque ciertamente el diablo está sujeto a la autoridad de Dios, pero el diablo está actuando con cierta libertad que el Señor permite. Pero cuando el diablo sea destruido y Jesús toque con sus pies en la tierra, él entonces estará reclamando el dominio, el señorío, recuperando completamente lo que siempre le ha pertenecido. Y qué bonita comparación, ¿no? Nos hace sacar Claro. que acerca de que, porque también hace una referencia a que así como el mismo Jesús ascendió desde el monte de los olivos enfrente de sus discípulos, asimismo Dios va a descender en el monte de los olivos, pero enfrente de toda la tierra, ¿no? Qué interesante. Y la verdad no sé si sea una analogía o si de verdad sea literal lo que dice, pero pues se me hizo muy bonita, ¿no? La comparación que hace Zacarías al momento de decir que va a descender sobre el monte de los olivos, así como se fue de ahí. Sí, es muy interesante. Creemos que va a ser literal, Santiago. Creemos que va a ser literal, que justamente eso va a ocurrir, por ser parte de una profecía clásica que tiene un cumplimiento escatológico. Entonces, interesante, ¿no? Ya vimos el Salmo 46, el Salmo 47. Ahora, amigos, vamos rápidamente, antes de que el tiempo nos gane, al Salmo 75. Vamos a leer allí el Salmo 75. Tenemos algunos versículos que me gustaría señalar. Vamos a ver, vamos a leer Salmo 75, versículos 1, 2 y después el versículo 7. No sé, Isa, si nos puedas ayudar. Versículo 1, 2 y 7 del Salmo 75. Aquí dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. ¿Y el 7 nos dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Interesante. Dios es el juez. ¿Alguna vez ustedes han sido o fueron llevados a la dirección cuando estaban en la escuela, digamos, primaria? No, ¿cuántas veces no? Eras cliente, Santiago, entonces. Era un cliente frecuente. ¿Tú, Isa, alguna vez te llevaron a la dirección de que Isa Victoria o Isa qué? Isa Victoria. Isa Victoria Aguilar a la dirección? No. Nunca. No. Bueno, yo tengo que confesar que en algún momento me llevaron a la dirección, ¿verdad? Yo no solía frecuentar ese lugar, pero en algún momento fui. Y tú fuiste a Santiago, lo acabas de mencionar, y algún otro amigo de los que nos escuchan tal vez recuerda esto, ¿no? Que fue a la dirección porque no entregó la tarea, porque llegó tarde, porque siempre está platicando, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ir a la dirección cuando éramos niños quizá es lo más cercano a estar delante de un juez. Así es. ¿Verdad? Un miedo. ¿Cómo te sientes, Santiago? Un miedo. Ay, ¿qué me va a decir? Ya sientes que tu vida se va a acabar, ya piensas que tu papá te va a correr de la casa, que te van a decir muchas cosas, se te sube la adrenalina. Y resulta que solamente te dice, Santiago, pues no hagas tanto ruido en la clase, o haz tu tarea, o ya no te portes así. A lo mejor no es tan malo como uno pensaba. Pero imagínense ahora estar delante de un juez. El hecho de que seas inocente y no hayas hecho el crimen del que te acusan no es ¿cómo decirlo? No es razón para no tener miedo, porque en el sistema judicial humano no siempre el inocente es inocente. A veces los inocentes son declarados culpables porque hay sobornos, porque hay corrupción, porque hay falsas evidencias, falsos testigos, etc. Entonces, en este lado de la eternidad, en este mundo, la impartición de la justicia es muy subjetiva. O sea, un juez está para impartir justicia, pero siendo sinceros, no siempre la justicia es justa. Pero decir Dios como juez, ¿qué imagen se les viene a la mente? Decir, Dios, dice el versículo 7, Dios es el juez.
¿Se sienten con miedo? ¿Se sienten con seguridad? ¿Se sienten con alegría? ¿Cómo se sienten ustedes al imaginarse a Dios como un juez? Santiago, comenzamos contigo. Pues más que nada con miedo, ¿no? Temor de Dios, ¿no? O sea, es un, ¿Pero qué tipo de temor? Déjame preguntarte. pues, ¿cómo le explico? Porque Como, puedes tenerle temor a muchas cosas, así es. pero un temor que Por respeto. Temor exactamente. respetuoso, como dice Apocalipsis, precisamente como dice Apocalipsis Exacto, 14, ¿no? a eso. Teman a Dios y denle gloria, porque, ¿por qué? Pues porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Entonces yo siento que debe ser un temor en forma de respeto Muy hacia bien. Dios Padre, ya que Él es el que va a estar con el mazo del juez, ¿no? Al final en el tribunal. Muy bien, yo coincido contigo en esa parte de que el temor que la Biblia dice de Dios no es tanto temor de desconfianza o de tenerle miedo, sino es más bien como de respeto, de reconocer. Es que Dios es Dios, Dios es mucho más grande que yo, Dios es mucho más poderoso y sabio que yo. Aparte, hay un versículo favorito, ¿no? Que mi mamá siempre me repetía. Déjame adivinar. Ah, Proverbios 1:7. así es. El principio de la sabiduría Es el temor. Es un versículo clásico, ¿no? Sí. Ahora, Isa, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras delante de un juez? O bueno, más bien, ¿cómo te sentirías al pensar a Dios como un juez? Pensar en Dios como un juez. ¿Qué emoción despierta en tu corazón? Pues creo que simplemente el pensar enfrente de un juez ya es algo como que es como que te asusta, como que te alarma, ¿no? De que pues qué va a pasar. Entonces me gustaría compartir una Adelante. situación que viví. Eh, pues resulta que no voy a dar muchos detalles, pero En un lugar lejos de aquí, cerca de allá. sí. El punto es que se perdió una vez una cantidad de dinero. Entonces, ¿Sí? pues estábamos preocupadas con unas amigas, pues, vivíamos juntas. Y pues se perdió esta cantidad de dinero y no, pues no era mía, era de una compañera. Y se perdió la cantidad, no, pues quién sabe. Entonces, pues la situación fue que la bolsa donde estaba ese dinero se encontró dentro de mi closet. Y la verdad es que yo no sabía qué hacer. O sea, a mí me estaban diciendo, oye, pero es que tú tomaste el dinero porque la bolsa estaba en tus cosas. Y yo decía, pero es que yo no lo hice, le hice. Y la verdad es que esa vez fue como que, pues todo apuntaba que yo lo había hecho, ¿no? Todas las evidencias daban hacia ti. Yo lo agarré, yo lo tomé. Pero recuerdo que esa vez, pues yo sentía como que mucho miedo, como que qué va a pasar, o sea, qué va a ser. O sea, porque yo no lo hice, pero pues a fin de cuentas las pruebas dicen que yo lo hice. O sea, entonces esa vez me acuerdo que le marqué a mi papá y pues le expliqué la situación, le dije, oye, pues así está la cosa, no sé qué hacer. O sea, yo estaba llorando porque no sabía que, pues si Claro. la autoridad me iba a decir, ¿sabes qué? Todo dice que fuiste tú, así que pues tú te haces ser responsable. No sabía qué iba a pasar, entonces mi papá me dijo, pues sí, me dijo, hija, si tú no hiciste nada, no tienes nada de qué temer. Entonces yo siento también eso que si nosotros nos hemos mantenido durante, dentro de los estatus, de los mandamientos o que Dios nos da, entonces al momento de ser juzgados no debemos de sentir tanto miedo. O por ejemplo, cuando el director te llama, pero si yo no he hecho nada malo, no voy a sentir como ese miedo de que, ay, me va a regañar porque hice esto, cuando si yo no hice nada malo, entonces creo que voy a sentir como esa tranquilidad de que pues todo va a estar bien. Y por ejemplo, al momento de ser juez, de pensar a Dios como un juez, también siento que regresando un poquito al Salmos 46, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, yo pienso que eh, no tengo nada que temer cuando Jesús vino e hizo un sacrificio por mí y sé que puedo confiar en Él y a pesar de que me pueda yo salir del camino, Él me puede volver a regresar. Entonces al momento de yo ser juzgada, sé que hay alguien, Jesús, que va a interceder por mí.
Qué tremenda historia. No es para menos sentirse ante una situación como esa, sentirse nervioso, porque realmente pues no fuiste tú, algo pasó. Pero fíjate, me ha gustado tu ilustración porque creo que encaja muy bien en lo siguiente. Dios es nuestro juez, pero también, bueno, al decir Dios, enfatizo el aspecto de Jesús, porque aunque el Salmo 75 dice que Dios es nuestro juez, la progresión bíblica de la revelación de la Trinidad presenta en el Nuevo Testamento que el Padre dio todo el juicio al Hijo. Entonces Jesús es nuestro juez, Sí. pero también Jesús es nuestro abogado. Ujú. Y en el antiguo Israel, en la antigüedad, el abogado tenía la prerrogativa no solamente de defender al que es acusado, sino de asegurarse de que fuese declarado inocente. Es decir, el punto es que Jesús es nuestro abogado y también es nuestro juez. Y como tú bien mencionas, Isa, si amamos al juez y sabemos que el juez nos ama a nosotros, y aunque hemos, como tú mencionaste, desviado del camino, Él nos ingresa, nos reintegra al camino, no tenemos por qué temer, porque sabemos que Él es poderoso para hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y a eso en la Biblia se le llama justificación. Él nos hace justos, no porque lo merezcamos, sino porque Él es justo y Él es amoroso con nosotros. En ese sentido, sí, efectivamente, Dios como juez podría evocar en nosotros una imagen de miedo, pero es lo menos que Dios quiere tener. Porque dice Primera de Juan capítulo 4, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces, si estamos con Dios, no hay por qué temer. El juicio es a favor del pueblo de Dios. Dios quiere que vivamos con seguridad de la salvación, no por lo bueno o malo que hagamos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Eso no significa que podemos vivir como querramos. No, vamos a vivir tomados de la mano de Jesús y Él nos va a llevar de más a menos en nuestra experiencia de pecado. Ahora, amigos, esto a mí también me hace pensar en que cuando Dios venga por segunda vez, y regreso al tema de la segunda venida, Isa, que mencionabas, pues Dios simplemente no va a rehabilitar la tierra. Ahora, por ejemplo, ustedes van por ahí caminando por el parque y se dan cuenta que hay un arbolito que está bien seco, casi quebrado. Ya el tallo está doblado y las ramas están torcidas, pero ustedes se proponen hacer que ese arbolito crezca y lo rehabilitan. ¿Qué hacen? Lo abonan, le ponen, le escarban al lado para que el agua se mantenga, lo hacen que crezca, bien bonito, hasta que el árbol crece. Eso es rehabilitar. Pero Dios no va a rehabilitar el mundo. Dios va a recrear el mundo. Eso lo dije en 2 de Pedro capítulo 3, ¿no es cierto? Cuando dice que Dios va a destruir todo lo que existe para volver a crear una nueva creación. En ese sentido, entonces, Dios no solamente es un juez, Dios es un juez justo. Y vamos al último salmo, Salmo 67. Porque en este Salmo 67 se presenta otra característica, otro atributo de Dios, que es el de Dios como misericordioso. Ahora, Santiago, lees el versículo 1, por favor, e Isa, lees el versículo número 2. Salmo 67. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Gracias. Este salmo es un salmo de tinte misionero, es decir, ¿cómo explicarlo? Dios nos ha dado algo. Es como, por ejemplo, cuando somos niños. Cuando somos niños y nos dan un juguete, no te quedas el juguete, no lo escondes y te quedas con él en tu casa. ¿Qué haces con el juguete? Lo quieres mostrar a tus compañeros, a tus amigos. Dios nos salva no para que vivamos nosotros dentro de 4 paredes o dentro de un estilo de vida muy exclusivista. Dios nos salva con un propósito. Y dice el versículo número 1, Santiago, que leíste ahí, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿A qué historia te recuerda
esto de un rostro brillando, un rostro resplandeciendo? Pues a la historia de Moisés, ¿no? Cuando se presentan para que Dios le dé los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Estuvo mucho tiempo con él en el monte. cuando baja, dice que su rostro resplandecía como el sol, ¿no? Ok, y ese resplandor, ¿de dónde provenía? De estar mucho tiempo ante la presencia de Dios, si no me equivoco. Correcto, Sí. así es. El pueblo le decía a Moisés, Moisés, cúbrete el rostro porque no podemos ver. O sea, Moisés no podía quizá percibir su propia gloria, la luz que él irradiaba, pero la gente sí. Entonces es interesante, dice la Biblia, que cuando Moisés subía, no ocupaba cubrirse el rostro, pero cuando bajaba, tenía que cubrirse el rostro. ¿Ibas a decir algo? Sí, de hecho, hace tiempo predicaron de un tema sobre eso que decía que cuando tú tienes una relación tan cercana con el Señor, los demás lo notan. Claro. Lo notan en ti. Claro. Y entonces el pastor había dicho algo muy bonito. Dijo que aquellas personas que tenían el Espíritu Santo, sus rostros eran como caras de ángeles. Así dijo él. Entonces fue una comparación muy, muy bonita que hizo él. Y precisamente, como decía usted, a eso fuimos llamados, ¿no? Después no solo quedarnos con aquella salvación. La lección precisamente también habla sobre eso, que dice que los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, ya guardaron las leyes, temieron a Dios, pero le agrega algo más, dice que tienen el testimonio de Jesucristo, que dan testimonio a todas las naciones de lo que los cristianos verdaderamente son, ¿no? De que van a predicar un mensaje, no solo se quedan con esa salvación, sino que la transmiten a otros. Y así sucesivamente se va contagiando el mensaje de la salvación se va contagiando a todas las personas a través de tu testimonio también, principalmente de tu testimonio, de tus acciones, de lo que haces. Y una amiga a mí me comentaba una frase que siempre se me ha quedado, que siempre tu mente vaya combinada con tus acciones, con lo que tú hagas, ¿sí? Con lo que leas. Como dices también, Santiago, no siendo nada más oidores, ¿no? Sino hacedores. Sino hacedores, engañando a vosotros mismos, es lo que dice Santiago. Es interesante. Imagínate, Isa, no sé, tu gusto por la música, imagino que es amplio y extenso. Imagina tu compositor favorito, no sé, Bach, Mozart, Beethoven, etcétera, ¿no? Tu músico favorito. Imagínate que la pieza más solemne que ese músico compositor haya escrito se toque en la filarmónica de no sé dónde. Tú imagínate la filarmónica más prestigiosa, más hermosa, más excelente, etcétera. Y que se anuncie todo ese ofertorio, ese oratorio. Desconozco los términos que se utilizan en música para ese tipo de eventos, pero tú me entiendes. Sí. Y de pronto todos están listos. El conductor de la orquesta, los violines, los chelos, las violas, todos los instrumentos. Y de pronto no llega nadie a ese concierto. Nadie. Ni el que hace el aseo se mete al concierto. Tú dirías, wow, tanto tiempo, o sea, ¿no saben quiénes son ellos? Ellos son la orquesta de no sé dónde y mira cuán excelente currículum tienen y la pieza que van a tocar y bueno. Pero nadie llegó a verlos. ¿Tú dirías que fue eso un desperdicio de tiempo para ellos? ¿Cómo te sentirías si tú fueras parte de esa filarmónica y están allí y nadie llega a escucharlos? Perdón que te elijo otra vez el ejemplo de la música, pero es que siento que es también parte de algo que a ti te gusta, ¿no? Pues creo que sería como, o sea, si yo fuera parte de los que están tocando. Sí. Sería como que, pues, qué decepción que las personas se pudieron perder de algo tan, pues algo bonito. Claro. Algo que pudieron haber disfrutado y que, pues que iba a ser como que enriquecedor para Enriquecedor, transformador. Ajá. Ahora imagínate a Dios como el conductor de la orquesta celestial que articula todas las circunstancias del mundo para que otros conozcan de su amor. Y Él te ha escogido a ti, a todos los que nos escuchan y que han respondido a la invitación del Espíritu Santo entregándole la vida a Cristo. A todos Él nos ha llamado para que seamos parte de su gran orquesta. Pero nosotros no vamos a invitar a la gente para que escuche el mensaje del Evangelio. Cuán diferente fuera que esos mismos que tocan en la orquesta, que tienen un salón vacío, salgan
e inviten a la gente y traigan a escuchar a la gente la pieza que ellos se prepararan para tocar. De eso se trata la salvación, Isa. De eso se trata la salvación, Santiago. De nosotros contarle a otros de lo que se trata el evangelio e invitarles para que vengan y conozcan ellos mismos a Jesús. Y el Salmo 67 eso dice justamente, que Dios quiere hacer resplandecer su rostro en nosotros para que sea conocido en la tierra y todas las naciones conozcan su salvación y le alaben todos los pueblos de la tierra. Entonces, tenemos un papel que cumplir nosotros. Quiero terminar con esto, amigos. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, vamos a leerlo rápidamente, si son tan amables, ya para ir concluyendo nuestra plática, nuestro tema de esta hora. En Mateo capítulo 5, Jesús dijo las siguientes palabras. Isa, el versículo 13, por favor. Mateo 5, 13. Mateo 5, versículo 3. En el Sermón del Monte, Jesús habló unas enseñanzas interesantes. Cuando estés lista, lo puedes leer, por favor. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 10 versículos más. Ah, ok. 13. Perdón. Sí, 5, 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Correcto. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muchas gracias, Isa. Ahora, Santiago, léenos el 14 y el 15. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y permítanme leer el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No somos salvos únicamente para vivir nuestra relación con Cristo de manera individual. Jesús aquí dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa. Y si la sal pierde su sabor, si la sal no sala, pues ¿para qué sirve la sal? Para nada. Entonces, no debe haber tal cosa como un cristiano que sea ermitaño o un cristiano que viva su fe dentro de 4 paredes solamente un día a la semana. El Salmo 65, Mateo 5 y toda la enseñanza del Evangelio es comparte lo que Dios te ha dado. Y precisamente eso también habla el Salmo 67, ¿no? El 67.3 cuando dice, alábenle todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos alábenle. Pero, ¿qué significa la palabra alabar? En otros sentidos también significa predicar del evangelio, ¿no? A todas las naciones. De hecho, Génesis también enfatiza eso cuando dice que después de la muerte de Abel, dice que los hijos de Set seguían alabando el nombre de Jehová. ¿Y qué significa eso? Que predicaban, o sea... Le hablaban a otros. Yo cuando estaba pequeño... Aún a sus mismos familiares. Yo cuando estaba pequeño yo pensaba que alabar era nada más cantar, ¿no? Cantarle al Señor y ya dar una especial. Pero ahorita que voy creciendo, ¿no? Voy comprendiendo más cosas. Entiendo que alabar también es alabar a Dios predicando su palabra, compartiendo su evangelio. ¿De qué manera? Mediante, como ya lo expliqué, ¿no? Mediante el testimonio, ¿no? De un cristiano. O mediante otros diversos factores, ¿no? Como la predicación, los grupos pequeños, ahí ya. Un instrumento, una declaración, un discurso, un testimonio, una obra, un mensaje, muchas formas de alabar y adorar a Dios. Con las acciones, las palabras. Exacto, y como decían ustedes, que no solamente sea decir, sino que sea Vivirlo. O sea, mostrar con tus hechos lo que tus palabras están diciendo o afirmando. Entonces, amigos, así de manera breve, sintetizada al punto, como se llama nuestro programa, en síntesis, ¿con qué se quedan ustedes del estudio de esta semana que acabamos de tener sobre estos 4 salmos? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Con qué enseñanza ustedes se quedan, Santiago? Bueno, pues yo me quedo con la enseñanza de que no hay que tener miedo, ¿no? Porque así como también leí, dice que el temor
es muy peligroso, ¿no? También porque es como lo contrario a la esperanza, ¿no? La esperanza. Entonces, yo con la enseñanza que me quedaría es siempre tener esa esperanza, ¿no? De que Cristo viene, a Ujú. pesar de las dificultades, de lo que estés pasando, de las pruebas, de todo lo que te esté sucediendo, tener esa esperanza firme del pronto regreso de nuestro Señor, que algún día estaremos en las mansiones celestiales por segunda vez, ¿no? Excelente, Santiago. Muchas gracias. Isa, ¿con qué te quedas de este estudio en pocas palabras? Yo me quedaría con lo que es pues el regreso de Jesús y de que tenemos que tener también, decía la lección, que teníamos que tener como paciencia. Bien. Paciencia porque aunque hemos escuchado ya que Jesús viene muy pronto, tenemos que tener esa paciencia para esperar su regreso, así como Él tiene paciencia con nosotros para estar dentro de de su, Sí, pues, él es paciente con nosotros para que nosotros hagamos su voluntad. sí. Entonces, al mismo tiempo que creo que me quedo con eso y también con el compartir ese mensaje de salvación, porque creo que en una parte nos mencionaba en Apocalipsis 14, que es cuando ve al Cordero que estaba con 144,000 personas. Y esas personas no se quedaron en ese monte, sino que salieron y fueron a compartir. Entonces, creo que regresando un poco a eso que decíamos del concierto, si a mí me gusta algo, si encuentro una pieza que me gusta, una película, un pasaje de la Biblia, lo mejor que puedo hacer es compartirlo a alguien. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que no te puedes perder de esto porque yo lo leí, yo lo vi, lo escuché y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, creo que eso es lo más importante también. Correcto. Muchísimas gracias, amigos. El tiempo ha volado. Gracias por estar acá, por compartir sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias. Y pues ojalá que podamos encontrarnos en algún otro momento en este lugar. Esta es su casa y les agradecemos por estar acá. Isa, gracias. Dios te bendiga. Santiago, éxito en tus estudios al cierre de este semestre y de todos los que vengan por delante. Dios les acompañe siempre. Y amigos, así es como concluimos este episodio hablando sobre estos 4 salmos que sin duda fueron muy especiales y confiamos y creemos en el Señor en que van a ser de gran bendición para su vida. No me resta más que agradecerles porque nos acompañaron, recordarles que tenemos una línea telefónica especialmente preparada para ustedes y queremos invitarles para que ustedes puedan también comunicarse con nosotros. 826-161-2213 a través de mensaje, llamada, WhatsApp, etcétera. Estaremos atentos para responder su mensaje o tomar su llamada. Soy Jorge Cavazos. Nos veremos en la próxima ocasión. Que Dios le bendiga. Gracias.